Se hace parecido a los análisis de los circuitos, se hacen parecido a lo que ya vimos ayer y que hemos visto los días anteriores, ¿verdad? Ustedes solo tienen que evaluar qué tipo de circuito es y tienen que ver la forma de la ecuación diferencial. Si tiene una entrada que no es una entrada cualquiera, entonces la función que ustedes buscan va a tener una respuesta forzada más una respuesta natural o transitoria. Y la forma de la respuesta forzada se va a parecer a la forma de la señal de entrada. Si es una señal constante, entonces va a ser una constante más la respuesta transitoria. Y recuerden que una señal constante implica que algún dispositivo de carga que tienen en el circuito se va a cargar. Como es un circuito de orden 2, tienen que tener al menos dos que no se puedan simplificar, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro circuito que es de los circuitos considerados canónicos, es circuito, vamos a ver lo que es la respuesta al escalón, o sea, a una entrada constante del circuito RLC en paralelo. Ya miramos la respuesta al escalón de un circuito RLC en serie. Vamos a ver ahora cómo se comporta y cómo analizarlo en paralelo. Miren, ahí tenemos el circuito R, aquí está RLC, aquí está corriente del capacitor, aquí está corriente del inductor, corriente del resistor y aquí está voltaje del capacitor. Como todo circuito que hemos visto, vamos a asumir que tiene condiciones iniciales, donde las condiciones iniciales son IL de 0 igual a I sub 0 y BC de 0 igual a B sub 0. El interruptor se abre para T igual 0. O sea, antes de 0, no había ninguna corriente circulando, por lo menos ninguna fuente de corriente circulando a través de esos elementos. Este circuito existe a partir de T igual 0. Entonces, si nosotros evaluamos ese circuito a partir de ese momento, como estamos evaluando, digamos que un circuito nuevo, hay que plantear la ecuación diferencial. Cuando el circuito es en paralelo, muchachos, ¿cómo lo trabajamos? Por mallas En nodos. Cuando es en serie, como era el de ayer, lo trabajamos por malla, ¿verdad? Cuando es en paralelo, lo trabajamos por nodos, es lo más aconsejable, pero se puede trabajar independientemente por mallas y por nodos, pero así cuando es en paralelo sale más conveniente trabajarlo por nodos. Si lo trabajamos por nodos y consideramos que el interruptor está abierto, significa que tengo una fuente de entrada I, ¿verdad? Y tengo una corriente a través del resistor, más una corriente a través del inductor, más una corriente a través del capacitor, igual a una fuente de entrada I. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen.
Principio para aplicar nodo, ¿verdad? Ahora, hay que definir cada valor de las corrientes. Fíjense, lo tengo igualado a una constante. En este caso, la constante es I. Si yo saco la ecuación de forma tal que tenga que derivar, I va a desaparecer. La única forma que yo saque la ecuación sin que la I desaparezca, bueno, no la única forma, sino que es una de ellas, es si yo defino así. IR es, por supuesto, voltaje de la resistencia sobre la resistencia, más IL, la voy a dejar aquí, o la podemos definir también. IL es igual a ¿qué valor, muchachos? Bueno, la podemos dejar ahí como IL. Ya van a ver. Más la corriente del capacitor, que es C por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto a T. Y este es igual a I. ¿Están de acuerdo ustedes en eso? Ahí está la ecuación. Miren. Normalmente, como es suma de corrientes, si estuviera igualada a cero, y tomando en consideración que es paralelo, dejaría la definición con respecto al voltaje. Pero como tengo ahí una constante, no quiero que esa constante me desaparezca. Entonces, tengo que buscar otra forma de definir el circuito. Ahora, muchachos, ¿cuánto vale la corriente del inductor? Vamos a ver, o el voltaje del inductor, perdón. La fórmula de voltaje del inductor. A ver si ustedes me lo dicen. L por la derivada. Exactamente. L por la derivada de la corriente del inductor con respecto a T. Fíjense, ahí estoy definiendo el voltaje del inductor. Como el circuito está en paralelo, el voltaje del inductor es igual al voltaje del capacitor, es igual al voltaje de la resistencia. Entonces, esa fórmula que me define qué es el voltaje del inductor, la puedo sustituir en la ecuación porque los voltajes son iguales, están en paralelo. Entonces, el voltaje del resistor es igual a L por la derivada de la corriente del inductor con respecto a T sobre R, más la corriente del inductor, que ya la tenía puesta ahí, más C por la derivada de la corriente, B por la derivada, sí, de la derivada de la corriente del inductor, aquí está por L, ¿verdad? Con respecto a T, ¿verdad? Igual ahí. Fíjense que esto es el voltaje del inductor. Vamos a ver, si yo lo pongo así, aquí me va a quedar L por C, por la segunda derivada de la corriente del inductor de T, ¿verdad? Con respecto a T, más L sobre R, por la primera derivada de la corriente del inductor, con respecto a T, más IL igual a I. Por supuesto,
Para dejar la ecuación diferencial en forma canónica, tengo que pasar a dividir ¿cómo se llama? El coeficiente del elemento de orden mayor, ¿verdad? Acá. Entonces me quedaría L se elimina con L y me quedaría 1 sobre RC, la derivada de la corriente del inductor de T con respecto a T, más 1 sobre LC, y L de T es igual a la constante sobre LC, ¿verdad? A la constante I sobre LC. Ahí ya nos queda igual a una constante. Ahí ya tenemos la ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial ya la puedo trabajar. Pero antes de que la trabajemos, muchachos, quiero que alguien me dicte la ecuación del circuito RLC en paralelo sin fuente. ¿Se acuerdan que encontramos una ecuación RLC en paralelo sin fuente y estaba basada con respecto al voltaje del capacitor? Vamos a ver si alguien me la dicta. Sería esa misma segunda derivada más 1 sobre RC. La derivada del voltaje con respecto al tiempo más 1 sobre LC, el voltaje del capacitor de T igual a 0. Exactamente. Ahora, comparen no lo que está al otro lado del igual, sino las dos ecuaciones. Tienen exactamente la misma forma, ¿verdad? Miren. La función con la segunda derivada al cuadrado más 1 sobre RC, la primera derivada, más 1 sobre LC, la función. Esto es lo que yo les digo, muchachos. Cuando uno analiza, una vez que, si está trabajado correctamente, una vez que uno encuentra la ecuación diferencial, la forma de la ecuación va a ser la misma para cualquier valor que ustedes encuentren del circuito. No es que yo voy a encontrar para la resistencia una ecuación diferencial diferente, para aquí una diferente y para aquí una diferente. No va a ser la misma para todas, porque es un solo circuito. Miren, esta es la del voltaje y aquella es la de la corriente. Tiene exactamente la misma forma. Al tener la misma forma, la podemos trabajar igual, ¿verdad? Ahora, aquí hay que estar conscientes de algo. Está igualada a una constante. Hay dos formas de trabajarla. Primero, o sea, dos formas rápidas. Que yo haga el equivalente de transformada de Laplace aquí con las condiciones iniciales, lo pase al otro lado del igual y encuentre la respuesta con fracciones parciales. Y ahí me va a quedar la respuesta total. La ventaja es que ya conocemos cómo trabajar. Cuando ya está hecha la ecuación diferencial, ya sabemos cómo trabajarla. No necesitamos, ¿cómo se llama? Hacer todo eso. Lo que sí necesitamos son las condiciones iniciales. Eso sí es indiscutible, ¿verdad? Ya tenemos las condiciones iniciales de la corriente y las condiciones iniciales del voltaje. Ahora, necesito la condición inicial de la derivada, la primera derivada de la corriente de L con respecto a T evaluada en 0. ¿De dónde la saco? Es más, esa fórmula ya está en la pizarra. Ahí la pueden solo agarrar. ¿Qué fue lo que pidió Rick? La primer derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo, evaluada en 0 más.
Ajá. La solución a lo que los pedía está ahí en la pizarra, ¿verdad? Sí, entonces sería el voltaje del inductor sobre L, ¿verdad? Exactamente. Ahí está, ni más ni menos. Se saca. Ustedes lo tienen aquí, a ver. Miren. Como ya miramos la ecuación diferencial, ya la tenemos ahí planteada, voy a sacar esa, porque la voy a necesitar, esa constante, ¿verdad? Vamos a ver, ya la trabajamos. Entonces digo yo, bueno, la derivada de IL en 0 más con respecto a T, la despejo de esa fórmula. O sea que es voltaje de L en el instante 0 más sobre L. Yo no conozco el voltaje de L en apariencia, pero el circuito está en paralelo. ¿Qué significa eso? Que voltaje de L, exactamente, el voltaje del capacitor en el instante 0 con respecto a L, miren. Porque están en paralelo. Y el voltaje del capacitor ya lo conozco, vale V sub 0 sobre L. O sea, vale V sub 0. Entonces aquí sería V sub 0 sobre L. Y ya tengo el valor de esa condición inicial. Les recuerdo, muchachos, tienen que trabajar las ecuaciones para encontrar las condiciones iniciales. Y la forma de trabajar esas ecuaciones es sabiendo cómo se trabajan los circuitos. De repente hay que plantear un nodo, de repente hay que plantear una malla, de repente plantear la ecuación, pero eso ya es una habilidad que ustedes tienen que agarrar. Ningún libro se las va a enseñar. Depende de ustedes, depende de su habilidad para resolver circuitos. Y ningún circuito se va a parecer a otro, a menos que sean circuitos canónicos como este. Ya cuando nos queda una forma canónica, ya sabemos lo que vamos a hacer porque ya lo vimos en clase. Pero desgraciadamente en la vida no todo es tan fácil. La mayoría de circuitos que van a encontrar no van a ser canónicos. Van a tener que trabajarlos. Pero el circuito canónico les ayuda a evaluarlos. Entonces, ya viendo esto, voy a poner mi tercera ecuación diferencial, mi tercera condición inicial. La derivada de IL de 0 más con respecto a T es igual a B sub 0 sobre L, amperio sobre segundo. Ahora, muchachos, la razón por la que encontré la condición inicial de la corriente y no la de la derivada del voltaje es porque la ecuación la tengo planteada en base a la corriente. Si la ecuación la tuviera planteada en base al voltaje, entonces lo que necesitaría sería la ecuación diferencial, la condición inicial del voltaje. Siempre la condición inicial, esa de la derivada, la planteo en base a lo que trabajé en mi ecuación diferencial. A la variable, ¿verdad? Miren, aquí tengo esta ecuación. Ahora, ya miramos de dónde salió esto. Entonces, ya miramos, aquí está la forma de la ecuación diferencial, pero se la voy a... Significa ahí que vamos a tener alfa igual a 1 sobre 2RC, ¿verdad? Y W sub 0 igual a 1 sobre raíz de L por C. Trabajando la ecuación diferencial que tenemos ahí. Entonces, como estoy encontrando la ecuación en base a la corriente del inductor, voy a tener tres casos. En el caso A, alfa es mayor que W sub 0. En ese caso, ¿cómo sería la forma de la corriente del inductor, muchachos? La forma. Una exponencial siempre. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hemos estado viendo?
Sí. Pucha, Sí. disculpe, creo que está hablando José Samuel. Fíjate que no se le entiende casi. Yo no sé. A1 E por... Ahí sí. No, K. Es un, ajá, ¿K qué? Dígame. Es que no se le Es entendió la primera parte. K1 ES1T más K2 ES2T. Más A2 ES2T. Perfecto, pero todavía le falta algo ahí. ¿Qué le falta? La corriente. Sí, la corriente. ¿Cómo es que se llama? La corriente de estado estable. Está, Sí. Básicamente recuerden esto, es que I. esos, sí. Recuerden esto, porque yo se los digo, es que yo siempre espero que ustedes recuerden esto de un solo, que yo no se los tenga que estar recordando cada vez. Ustedes tienen dos respuestas. En toda ecuación diferencial de orden 2 o de orden 1, van a tener dos respuestas. Si está igualada a una fuente, van a tener el factor que sea, digamos que sea y de t, va a tener una y forzada más una y natural. Siempre, el 100% de las veces van a tener eso. Si está igualada a algo. Si está igualada a 0, entonces solo van a tener la y natural. Cuando yo les digo el 100% de las veces, es que es el 100% de las veces. Ni siquiera tienen que pensar qué cosa es, cómo queda. Ya tienen que saber que va a tener una respuesta forzada más una respuesta natural. Todo el tiempo. Si la igualación es a 0, entonces la respuesta forzada vale 0. Si la igualación es a una función, la respuesta forzada va a tener la forma de la función. ¿Lo hemos mencionado eso un montón de veces o no, muchachos? Sí, creo que Entonces, sería sí. como, creo que sería como sacar la particular y la complementaria. Eso es exactamente lo mismo, sí. Exacto, es que es lo mismo, lo que estamos hablando nosotros es la solución de una ecuación diferencial y ustedes ya saben solucionar ecuaciones diferenciales. Nosotros en circuitos le llamamos respuesta forzada, es la respuesta particular. Nosotros la llamamos respuesta natural, es la respuesta homogénea. Pero es lo mismo que se viene en ecuaciones diferenciales, ni más ni menos, porque es la solución a una ecuación diferencial. Lo que nosotros trabajamos de los circuitos es el planteamiento de la ecuación diferencial. Esa la hacemos con conocimiento de reglas de circuitos, con técnica de circuitos, de análisis, que ustedes ya la dominan. La forma de la solución ya la aprendieron en otra clase, no es de circuitos. Sin embargo, aún así, yo se las estoy poniendo aquí. Va a tener una respuesta forzada más una respuesta natural. Si ustedes tienen una ecuación diferencial igualada a algo y solo me dan la respuesta natural, está incompleta. Si ustedes la tienen igualada a 0, solo va a tener la respuesta natural. Pero, pucha, grábense eso en la cabeza. No puede estar esta. O sea, la única forma, fíjense bien, la única forma es que la entrada sea igual a la respuesta natural. En ese caso, en apariencia, no hay respuesta forzada, pero es en apariencia porque sí hay. Ya les voy a explicar ese caso. Pero en todo caso aquí tenemos eso. Entonces, si alfa es mayor que W sub 0, aquí ya me dieron la respuesta natural. La respuesta forzada va a ser la corriente de estado estable. Exactamente. Ya vamos a ver cuál va a ser. De momento, solo la voy a poner canónica la fórmula. Vamos a ver el inciso B. Si alfa es igual a W sub 0, ¿cuánto valdría IL de T entonces? A sub 1 exponencial a la S1T más A sub 2T exponencial a la S2T más la corriente de estado estable. Exactamente. Así. Aquí sería otra vez a la S1T porque la respuesta es repetida, ¿va? La exponencial. Sí. Más la corriente de estado estable. Sí,
Exactamente. Estas fórmulas, ustedes las tienen que poner de forma automática porque ya es lo que hemos venido trabajando. Si alfa es menor que W sub 0, entonces, ¿y L de T a qué va a ser igual? Va a ser igual a A sub 1 seno de WT. A E a la menos alfa T, acuérdese. Sí, me olvidó el exponencial. Por eso es que les digo que hace, y aquí la vamos a poner B sub 1 para cambiarla, coseno de WD, que WD es raíz de W sub 0 menos alfa sub 0, ¿verdad? B menos alfa al cuadrado. T más B sub 2, o aquí, bueno, sí, seno de WT más la corriente de estado estable. Miren. Estas son las respuestas completas. Si se está igualado a una constante. Si se está igualado a 0, entonces desaparece esta parte. Pero los demás les queda igual. ¿Se fijan? Y si se está igualado a un valor, a una función que no es una constante, que no es una entrada de escalón, entonces la respuesta no va a ser una respuesta de estado estable. Bueno, sí va a ser una respuesta de estado estable, pero ya no va a ser una constante, sino que va a ser una función que va a ser similar a la función de entrada. Miren el caso que yo les digo. Ayer vimos un ejemplo, ¿verdad? En el cual S1 era igual a menos 1 y S2, a poner aquí ejemplos. Y S2 era igual a menos 4, ¿se acuerdan? ¿Que vimos ese ejemplo ayer? Sí. Sí. Entonces, me quedaba que la respuesta homogénea por fuerza iba a ser A1 E a la menos T más una A2 E a la menos 4T. Ahora, imagínense que vengo yo y les digo, vaya pues, mi función de entrada no es una constante. Ayer vimos un circuito de RLC serie, por lo tanto, era una función B de entrada igual, y les digo, vale 10E a la menos T. Miren la característica de la función de entrada. Tiene una exponencial del mismo orden que una de las raíces. Como yo sé que la salida va a ser respuesta natural más respuesta forzada, y la respuesta forzada va a tener la forma de la señal de entrada, entonces, ya sea corriente o voltaje, lo que evalúe, digamos, en el caso de ayer evaluamos voltaje, ¿verdad? El voltaje va a ser a voltaje forzado más voltaje natural, la respuesta. Y la forzada va a ser una constante K E a la menos T, porque así es la señal de entrada. La natural va a ser A1E a la menos T más A2E a la menos 4T. Y aquí es donde yo les digo, en ese caso particular, uno se puede confundir, porque el exponente de la forzada es igual al exponente de la natural. Tiene la misma forma, la función. Entonces, ¿cómo me va a quedar el resultado? El resultado me va a quedar que B de T va a ser otra constante que va a ser K más A1, miren, E a la menos T más A2, E a la menos 4T. Y en apariencia, si ustedes solo vieran la respuesta, miren, no está una respuesta forzada, ¿verdad que pareciera? Porque esto es una constante al fin y al cabo, pues. Pero sí hay, solo que es igual a la natural. Ese es el caso especial que yo les digo. Realmente no es especial, sino que es un caso que los puede confundir. Pero, aparte de eso, siempre que a ustedes se les plantee una ecuación diferencial de orden 2 para resolver un problema de circuitos, solo tienen estas tres posibles respuestas. O es así, o es así, o es así. Nada más. Por eso identificamos alfa y W sub 0. Siempre. Entonces, aquí miren,
Considerando alfa y W sub 0, esas son las 3 posibles respuestas que tengo. No hay otras. Ahora, aquí vamos a ver algo. Este circuito es un circuito canónico, RLC en paralelo, con una entrada ahí. ¿Cuánto vale la respuesta de estado estable? La corriente de estado estable. Va a ser la corriente a través del inductor de infinito, porque como la entrada es constante, se van a cargar a un valor constante. El inductor se va a comportar como cortocircuito y el capacitor se puede comportar como circuito abierto si se carga. Pero aquí, ¿qué sucede? Si el inductor se carga, se comporta como cortocircuito, ¿verdad? ¿Están de acuerdo ahí? Sí. Y si se Sí. comporta como cortocircuito, está un cortocircuito en paralelo con un capacitor. No llega la corriente al capacitor. Exactamente, el capacitor no se carga. ¿Recuerdan el caso que vimos antier, que era que el inductor no se cargaba, porque estando en serie, cuando el capacitor se carga, se comporta como circuito abierto, no permite el paso de corriente? Pues aquí es, digamos que el caso opuesto. Una vez que se carga el inductor, se comporta como corto y queda un corto en paralelo al capacitor. Entonces el capacitor no se carga. El único que se carga es el inductor. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la corriente de estado estable del inductor? Si lo que tenemos ahí, en vez del inductor, se comporta como corto y ha cargado, ¿cuál sería la corriente que circularía ahí? Ajá, muchachos. Menos R. R es una resistencia, entonces yo no puedo decir menos R. R dijo, ¿va? Menos I sub R. Digo. Ah, si aquí hay un corto, ¿cuánta corriente circula a través de ese resistor? El compañero aquí, Josué Flores, tiene razón, ¿verdad? La corriente sí, en el resistor ninguna, pero les voy a explicar por qué. Si aquí hay un corto, significa que el voltaje en todos los elementos, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale el voltaje en un cortocircuito? 0. ¿Sí? Y ese cortocircuito, ¿con qué está en paralelo? Con el capacitor y la resistencia. Y la fuente, con todos los elementos. Si yo tengo un voltaje en paralelo con todos los elementos que vale 0, entonces todos los elementos tienen el mismo voltaje, o sea, 0. ¿Cuánto vale la corriente en un resistor si el voltaje es 0? Cero. Exactamente. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si el voltaje es 0, la corriente vale 0. Por eso no puede ser la corriente del resistor, porque no hay ninguna corriente ahí. Ahora, la corriente siempre busca el camino más fácil, y el camino más fácil es el que tiene la menor resistencia. O sea, no se viene por aquí porque hay resistencia. Aquí hay un corto que es resistencia 0. ¿Ve? Hasta aquí no pasa porque hay un capacitor, pero aquí no hay ninguna resistencia. Entonces, ¿qué corriente va a circular a través del corto? Y La corriente I. Ese análisis, muchachos, es un análisis de circuitos. Todos ustedes lo tienen que saber hacer. Por eso les digo, siempre que den una respuesta, sosténganla con su conocimiento.
Planteen la ecuación para ver si es cierto. Sosténgala. Por ejemplo, el conocimiento aquí era que el voltaje está en paralelo, es el mismo para todos. Y si el voltaje es cero, todos tienen cero. No me pueden decir que hay una corriente en el resistor si el voltaje en la corriente en el resistor es cero, pues. ¿Verdad? Siempre trabajen con los conocimientos que tienen. Y todo tiene que tener soporte. No solo es decir aquello y dejarlo así. Tiene que estar soportado por el mismo conocimiento que ustedes tienen. Por eso es que se necesita que estudien. Vamos a ver ahora, cuando si se va la señal, muchachos, se vuelven a meter para terminar. Posiblemente el ejercicio que venga no lo vamos a terminar, ¿verdad? Pero por lo menos van a empezar a trabajarlo, porque quiero que hagan, vamos a empezar a plantear un ejemplo. Por la hora, digo yo, ¿verdad? Que no lo, pero vamos a ver. Ya saben que lo mejor es aprender desarrollando ejemplos. Voy a ponerlo aquí.